Hola, estoy presentando una serie de 6 videos, ¿no? Que describen todo el proceso de carga de auto eléctrico en vivienda. Ya hemos presentado el primer video, ahora corresponde al video 2. Eh, Más abajo iré copiando los links de cada uno de los videos que falta por incluir, y también pueden recibir una notificación si es que están inscritos en el canal y tienen activadas las notificaciones. El video número 2 comprende, como dice acá, los tiempos de carga y las especificaciones clave. En resumen, vamos a hablar de especificaciones clave o conceptos claves del proceso de carga que influyen en los tiempos de demora en cargar las baterías de los autos. También vamos a ver una especificación tipo de un vehículo eléctrico. Vamos a conversar sobre la potencia disponible en las viviendas para el proceso de carga y la importancia de ello. Y finalmente veremos algunas fórmulas básicas para el cálculo de los tiempos de carga, que después las vamos a profundizar en los siguientes videos. Veamos entonces el video número 2. El proceso de carga de un vehículo eléctrico en una vivienda, siempre esto de los modos 2 y 3, va a tener asociado un tiempo variable, que va a depender de diversos factores. Eso es lo que vamos a analizar en esta parte. Uno de ellos es la potencia disponible en el hogar para efectuar la carga. O sea, cuánto de la potencia instalada en el hogar podría estar disponible para ser utilizada por el vehículo. Esa potencia disponible es la que queda del consumo que realiza el hogar en sí. Digamos, realiza un consumo de ciertos kilowatts, y la diferencia que hay entre ese consumo respecto a la potencia instalada es lo que queda disponible para el cargador. El cargador sabe cuál es la potencia disponible porque está censando, midiendo el consumo del hogar, y en base a eso puede determinar y siempre utilizar la potencia que resta sin afectar a los consumos de la vivienda. Eso lo vamos a ver en forma bien detallada más adelante, ¿no? Entonces es importante, este tiempo va a depender de eso, ¿no? Mientras menos potencia disponible haya en el hogar, más largo va a ser la demora. Después la potencia de carga, es la potencia en kilowatt del cargador o wallbox, que podría tener distintos valores, 2,2 kW, 3,5 o 7 kW, 2,2 en el caso de ser el básico PCS. Entonces, si se tiene un cargador en 7 kW, obviamente la carga va a tener una menor duración, va a ser más rápida. Después está la máxima potencia aceptada por el cargador a bordo del vehículo. Tanto para carga en corriente alterna como continua, nos interesa ahora la corriente alterna. O sea, podemos tener un cargador de alta potencia acá, pero puede que el vehículo tenga un límite y no acepte una carga muy elevada. Eso también va a influir en el tiempo de demora de la carga, ¿no? Es algo que hay que averiguar al mirar las especificaciones del vehículo. También el tiempo va a depender del nivel de carga inicial de la batería. ¿Qué valor tiene de carga la batería? Nunca va a estar en cero. Vamos a ver que no debería estar nunca en cero. No es conveniente que esté en cero. Y también cuál es el límite superior de carga de la batería. Vamos a cargar la batería al 100%, al 80%. ¿Qué recomendaciones da el fabricante respecto a eso? Todos estos factores influyen en el tiempo de carga que puede demorar lograr satisfacer la autonomía que quiere un dueño de un vehículo en cada día de la semana, aspectos que vamos a ver más adelante. Veamos ahora lo que conversamos recién, un breve vistazo a lo que son las especificaciones del vehículo eléctrico, especificaciones relacionadas exclusivamente con el proceso de carga. Aquí vemos una copia de la especificación técnica de un vehículo
del año 2020. Una vista parcial de la especificación, seleccionando las especificaciones más directamente relacionadas con la carga del vehículo. Veamos las más relevantes. El consumo o el rendimiento, en este caso acá lo marcan medido con esta norma internacional WLTP, que es una norma que establece los criterios para medir el rendimiento. En este caso, este vehículo dice que tiene un rendimiento combinado, es decir, combinado entre la medición o el rendimiento que se puede obtener en carreteras, autopistas y en ciudad. Ese rendimiento para este caso es de 18,5 kWh por 100 kilómetros. Eso significa que el vehículo consume 18,5 kW al desplazarse 100 kilómetros. Por lo visto, en el comercio, este es un buen rendimiento, un vehículo de un buen rendimiento. Después tiene la autonomía eléctrica, también medida en el mismo estándar, una autonomía de 385 kilómetros. Eso significa que el vehículo, teniendo la batería a full, cargada totalmente, podría desplazarse 385 kilómetros sin necesidad de efectuar recarga. También se puede decir que es una autonomía dentro de las buenas. Hay mayores a estos valores, pero este es un buen valor. Después habla algo de la batería, establece que es una batería de iones de litio. Por otra parte dice que la capacidad de la batería es de 62 kWh, también es una batería de las grandes. Lo normal es ver el vehículo entre 40 y 62 kWh de los eléctricos puros. Hay de menores que son los híbridos, que tienen baterías mucho menores, quizás de 20 o menos kWh. La capacidad útil, aquí no está disponible el dato, pero esto es un aspecto más bien teórico. Después hay ciertas pérdidas o condiciones que se dan en la práctica. Por ejemplo, yo he observado que este vehículo, hay documentos que han comprobado que en vez de 62 kWh tiene una capacidad de 58 o por ahí, digamos, en mediciones reales de funcionamiento. Después la especificación habla que entrega como suministro un cable de recarga de 2,3 kW, es decir, de modo 2, el que conversamos, que usa este terminal para insertar en el tomacorriente normal de la casa. Este es el conector básico que también le llaman de emergencia. Y también provee un cargador en modo 3 de 6,6 kW. No todos los vehículos incluyen el modo 3, sí, todos incluyen en el portamaleta el de modo 2, el famoso chuco de emergencia, pero este otro en modo 3 solamente algunos. Quizás es más conveniente no adquirirlo en forma separada para no quedar amarrado a un tipo de vehículo, sino que hacer un análisis de todas las marcas disponibles en el comercio y elegir el que permita los mejores resultados. Después habla de las cargas que podrían utilizarse de 2,3 kilos, lo que conversamos, 3,6 y hasta 6,6 kilowatts. Vamos a ver que no admite los 7 kilowatts porque tiene un límite el vehículo. El cargador es de 7 kilowatts, pero solamente puede hacer una carga hasta 6,6. Por otra parte, habla que tiene la posibilidad de hacer cargas bidireccionales. ¿Qué significa esto? Que el vehículo estacionado en la casa, una vez ya cargado, podría permitir la alimentación en el hogar, para la vivienda, digamos, a través de un cable y un equipo que convierta la corriente continua que suministra la batería en corriente alterna y así proveer de energía al hogar en caso de alguna emergencia o en una zona rural apartada, digamos. No es el tema central, pero es algo que viene en la especificación y es una solución bastante interesante que a lo mejor se va a masificar en todos los vehículos posteriormente. Dice que permite una carga rápida en corriente continua, hasta 100 kilowatts. También dice que tiene posibilidad de
conexión remota a través de un teléfono móvil, algo bien interesante porque permitiría visualizar la evolución de la carga y definir ciertos parámetros desde el teléfono móvil. También habla que tiene un freno regenerativo. Esto significa que el vehículo estando en marcha y mediante se utilice el freno, eso va a permitir ir aumentando la carga de la batería, no tan significativamente, pero es una ayuda a hacerlo. Es una función que están teniendo todos los autos eléctricos. Y aquí establece que la potencia máxima de carga en corriente continua, la que se usa en electrolinera, acepta hasta 100 kW. Bastante bueno eso. De potencia carga, en cambio, en vivienda, en corriente alterna, 6,6 kW. Es decir, no acepta la carga que permitiría el cargador Wallbox de 7 kW. No tiene ese límite, tiene un poco menos que eso. Acá da para cada tipo de cargador, de 2,3, 3,7, etc. ¿Cuál es el tiempo de carga en horas que tomaría cargar la batería completa? Va de 32, 23 y 11 horas. Esto lo vamos a ver bien en detalle más adelante cuando hagamos un análisis de cómo seleccionar el cargador más recomendable para una vivienda en particular. Finalmente, establece que el tiempo de recarga, considerando del 0 al 80% en corriente continua, es de 90 minutos, con un cargador de 100 kW. Fíjense que siempre habla de 0 a 80, no da valores superiores al 80, porque entre el 80 y el 100 el tiempo de carga se ve reducido considerablemente. Eso lo hacen con la finalidad de cuidar la vida útil de la batería. Las cargas ya llegando al 100% pueden ser perjudiciales para la batería y por eso se hacen controladamente. Veamos un repaso ahora, rápido, de cuáles serían exclusivamente las especificaciones que vamos a considerar en todo lo que es esta presentación y el proceso de carga de batería. De las especificaciones observadas en el ejemplo anterior de un vehículo en particular, estas serían las 5 más relevantes para todo lo que va a ser nuestra descripción del proceso de carga. La primera de ellas es la capacidad de la batería, en este caso de 62 kWh. Capacidad máxima de la batería. El rendimiento del vehículo, 18,5 kWh por 100 kilómetros. Eso significa que al desplazarse 100 kilómetros va a tener un consumo de 18,5 kWh. Eso es equivalente también, presentado de otra forma, a 5,4 kilómetros por kilowatt-hora. Es decir, cada 5,4 kilómetros tiene un gasto de 1 kilowatt-hora. El vehículo está analizado en este ejemplo que vamos a utilizar en toda la presentación. Es un vehículo que permite una autonomía de 385 kilómetros. Usa un conector tipo 2 para modo 2 y 3 y en corriente continua usa el CHAdeMO para modo 4 en electrolinera. Este de acá es para vivienda. La máxima potencia de carga en el vehículo, del vehículo, es 6,6 kW, es decir, limita la potencia máxima del cargador de 7 solo a 6,6 kW en corriente alterna. En cambio, para en modo 4 en electrolinera tiene un límite de 100 kW. Bien, esas son las especificaciones del vehículo que vamos a utilizar en todo el proceso descriptivo que viene a continuación relacionado con la selección de los cargadores y la posterior instalación. Veamos ahora el concepto que algo conversamos de muy importante para la carga, la potencia disponible y que existe en la vivienda para hacer esta carga.
Analicemos ahora el concepto de potencia disponible en la vivienda. En una vivienda siempre existirá un contrato con el suministrador de la empresa distribuidora de electricidad. Ese contrato va a establecer cuál es la potencia instalada, con la cual la vivienda podrá realizar sus consumos. Nunca podrá acceder a esa potencia instalada pues si agrega más equipamiento electrodoméstico y excede esa potencia, las protecciones van a actuar y se va a interrumpir la energía. Es una potencia instalada que no puede sobrepasarse. Por lo tanto, ahí surge el tema con el cargador. Si vamos a agregar un cargador a esta potencia instalada, va a aumentar el consumo para suministrar esa carga al vehículo. Entonces, para que no exista el riesgo de que actúen las protecciones y dejar a la vivienda sin energía, siempre el vehículo va a tener que utilizar la potencia que quede disponible, es decir, de la potencia instalada, máxima instalada, restamos los consumos normales de la vivienda y la diferencia de lo que exista es lo que se va a utilizar para cargarlo. Entonces, en eso va a consistir la programación del cargador en el caso del inteligente, del wallbox, para que nunca se exceda la potencia instalada y nunca se perjudiquen los consumos de la vivienda. Y eso se puede hacer mediante una programación y un cuidado en poner límite a las corrientes de carga, o bien hacerlo en forma más automática mediante una funcionalidad que tienen algunos cargadores que se llama la gestión dinámica de la carga, para lo cual está midiendo constantemente mediante un sensor el consumo de la vivienda. Entonces tenemos claro que la carga del vehículo va a depender enormemente de la potencia disponible en la vivienda. Y por otro lado, la potencia con la cual se va a cargar el vehículo también va a depender del límite interno que tenga el vehículo en su cargador, que podría limitar esta carga. Podría ser que en el ejemplo que vimos, que este cargador wallbox tenga una potencia de 7 kW, pero analizamos las especificaciones y este vehículo no permite más de 6,6, entonces está limitando también la carga del vehículo. Ese es el concepto de la importancia de la potencia disponible en el proceso de carga. Veamos ahora un mayor detalle de este asunto, observando una gráfica de consumos y qué significa en esa gráfica de consumo la potencia disponible en una vivienda. La potencia disponible en una vivienda está relacionada con la protección termomagnética, interruptor general automático del tablero eléctrico que se representa acá muy simplemente. Este tiene una capacidad en amperes que está relacionado directamente con la potencia instalada, máxima instalada. Nunca debe excederse esta potencia, los consumos del hogar no deberían sobrepasar. Si ocurre, opera este interruptor automático y queda la vivienda sin energía. Entonces, de los consumos del hogar, que se representan acá en esta curva, que van variando hora a hora, acá esto representa las horas del día y el eje vertical la potencia o corriente consumida. Cada momento del día hay mayores consumos o menos consumos. Esta es una curva promedio de una ciudad, por lo tanto cada persona va a poder tener variaciones respecto a esto. Pic máximo se puede mover, la curva puede ser más plana en horarios nocturnos, idealmente ojalá fuera siempre plana. Y lo más recomendable es utilizar este horario, pues de 0 a 7 o de 0,1 a 8 horas, donde se espera tener el mínimo consumo en el hogar, para así tener una alta potencia disponible, que es la que se representa por esta semita roja. Cada punto va variando la potencia disponible hasta ser muy pequeña acá. También el consumo puede ser mayor y acercarse a la potencia instalada, pero siempre hay un cierto margen. Bueno, si uno toma estos mismos promedios,
aproximadamente de la potencia instalada, un 85% se podría utilizar en la carga del vehículo. Otra forma de hacerlo también es medir, hacer mediciones de consumo de la vivienda en amperes, y eso sacar el porcentaje respecto a la capacidad total o los amperes totales de la vivienda, indicado en la protección esta termomagnética. Ahí, haciendo ese ejercicio, la potencia disponible sería del orden del 90% en estos mismos horarios de madrugada o de baja tarifa, donde es recomendable hacer la carga del vehículo, ¿no? Eso en cuanto a la potencia disponible, los consumos, conceptos que son bien útiles para avanzar en el proceso de carga. Veamos ahora cómo determinar o cómo calcular los tiempos de carga de la batería del vehículo eléctrico. Veamos ahora el tiempo de carga teórico. Teórico, pues vamos a considerar que es una carga del 0 al 100%, una batería totalmente descargada hasta que tenga una carga del 100%. Este tiempo de carga en horas se determina mediante esta fórmula, donde vemos que depende de la capacidad de la batería en kilowatt-hora, eso dividido por la potencia del cargador que estemos utilizando para esa carga en kilowatt. Por lo tanto, nos va a dar una unidad en horas. Para ver un ejercicio de cálculo con esta simple fórmula, vamos a considerar la capacidad de la batería de 62 kWh. Así tenemos tres casos para cada uno de los cargadores, el de 2,2 kW, de 3,5 kW y 7 kW, y todo referido a la misma capacidad máxima de la batería. Vemos que los resultados son 28 horas para el primer caso, 18 horas el siguiente y 9 horas para el cargador de 7 kW. Es obvio que son tiempos excesivos, muy poco factibles de poderlos realizar en la práctica, en una vivienda, siendo que hay consumos que tienen que ver con la propia vivienda, digamos. Ahí no se puede estar cargando el vehículo durante las 24 horas y mucho menos 28. Sin embargo, hay que considerar que esta carga de 0 a 100% no es necesaria, no es necesario realizarlo, no se da en la práctica, y además de hacerlo es de alto riesgo porque acorta la vida útil de las baterías. Para ello, en los próximos videos de esta serie de 6 videos, veremos la mejor práctica de carga de batería en vehículos eléctricos. Bien, hemos concluido el video número 2. El próximo video va a tratar sobre métodos de carga y configuraciones. Si ya está disponible, voy a copiar abajo el link, y si no, estén atentos a la recepción de una notificación. Para ello es necesario que tengan activada la campanita, si es que están inscritos al canal. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.